Imaginen, si me lo permiten, un lienzo pintado con los colores más vibrantes del Caribe. Un lugar donde el sol besa la piel con la misma dulzura que las olas acarician la arena blanca, palmeras que danzan al ritmo de una brisa cálida, y el turquesa del mar se funde con el azul del cielo en un abrazo eterno. Aquí, en este rincón paradisíaco, la vida transcurre con una lentitud casi poética, al son de la cumbia y el rumor constante del océano. Pero como en todo cuadro, hay sombras, contrastes que revelan la complejidad de la existencia humana. Bajo el mismo sol, junto al mismo mar, conviven la opulencia y la escasez, la risa fácil y el silencio digno. En esta villa costera, donde el tiempo parece detenerse para saborear cada instante, encontramos a don Humberto Sánchez, un hombre que carga en sus 64 años la sabiduría de los manglares y la tenacidad de las raíces más profundas. Su piel, curtida por el sol caribeño, es un mapa de historias, de trabajo honesto y de una vida vivida con principios. Don Humberto, un afrodescendiente con la nobleza grabada en cada gesto, fue en su juventud un maestro de obras, un artífice que levantó hogares con sus propias manos. Conoció los secretos de la tierra y del viento. Su voz, grave y pausada, resonaba en las construcciones, dando instrucciones, compartiendo su saber. Pero los años como a todos le llegaron, y ahora, con la sabiduría como su mejor herramienta, vive una existencia sencilla, digna, lejos de las estridencias del mundo moderno. Su hogar, una casita de madera y concreto que ha resistido incontables embates del tiempo y de la naturaleza, se alza orgullosa a pocos metros de la orilla. No es grande, no es ostentosa, pero rebosa de calidez y de amor. Allí, junto a su amada esposa, María Aparecida, comparten la vida. Doña María, con su sonrisa tierna y sus manos suaves, es el complemento perfecto para don Humberto. Juntos han tejido una existencia de respeto mutuo, de pequeños placeres y de una fe inquebrantable. Su humilde morada es un santuario de paz, un refugio donde el aroma a café recién colado se mezcla con la salinidad del mar, y las risas contenidas de los nietos que de vez en cuando los visitan son la melodía más hermosa. No necesitan más. Su riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la solidez de sus valores, en la tranquilidad de sus conciencias y en la fuerza de su amor. Pero el paraíso, a veces, se ve alterado, no por tormentas tropicales o por el capricho del mar, sino por la llegada de aquellos que creen que el dinero puede comprarlo todo, incluso la esencia de un lugar. Un día llegó a la villa un ingeniero, o quizás un arquitecto, nadie lo supo con certeza. Lo que sí se sabía era que era un hombre de fortuna, de esos que hablan con números y miran por encima del hombro. Compró el terreno vecino a la humilde casa de don Humberto, un vasto pedazo de tierra con una vista privilegiada al mar, y con él llegaron los planos, los camiones, los obreros y la promesa de una mansión que se alzaría como un monumento a la opulencia, un desafío a la modestia del paisaje circundante. Y ahí, justo ahí, comenzó a gestarse el primer contraste narrativo que marcaría esta historia: la humildad frente a la soberbia desmedida. Lo viejo, lo sabio, lo arraigado a la tierra frente a lo nuevo, lo flamante, lo que se impone con prepotencia, lo frágil en apariencia, pero sólido en su esencia, frente a lo ostentoso, lo que brilla por fuera, pero esconde debilidades por dentro. La casita de don Humberto, con sus años de historias, con sus paredes que han sentido el abrazo de los huracanes y la caricia de la brisa, se erguía ahora junto a un monstruo de cristal y concreto que empezaba a tomar forma, prometiendo eclipsar todo a su alrededor. El choque de dos mundos, de dos maneras de entender la vida, estaba a punto de ocurrir en este paraíso caribeño. La calma aparente de la villa estaba a punto de romperse. Con el paso de los días, mientras los cimientos de la flamante mansión se hundían en la tierra caribeña, don Humberto, con su ojo experto de antiguo maestro de obras, no pudo evitar observar. Su mirada, aguda y conocedora, se posaba en cada detalle, en cada viga, en cada unión, y lo que vio le inquietó. Grietas en el cemento fresco que no deberían estar ahí. Armazones de hierro que parecían insuficientes para soportar el embate de un verdadero huracán. Materiales de dudosa calidad, a pesar de su precio exorbitante. Recordó sus propias experiencias. Las cicatrices que dejó el huracán Flora en los años 60. El terror del Gilbert que arrasó con todo a su paso. Las casas que él construyó, con amor y conocimiento, resistieron. Otras, hechas a la prisa y con la avaricia como cimiento, se derrumbaron como castillos de arena,
La preocupación empezó a roerle el alma. No era envidia ni resentimiento. Era el conocimiento de un hombre que ha aprendido de la naturaleza, que sabe de su furia implacable. Se lo comentó a María Aparecida una tarde, mientras tomaban café en el porche, con el sol cayendo como una naranja incandescente sobre el mar. María, mira esa construcción. Algo no está bien. El ingeniero de la ciudad, con todo y sus títulos, está cometiendo errores graves. Esos cimientos no aguantarán una buena tormenta, y esos materiales no son lo que parecen. María Aparecida. Ay, Humberto, otra vez con eso. Ya te lo dije, ese señor es orgulloso. No va a escuchar a un viejo maestro de obras como tú. Además, ¿qué te importa a ti lo que haga con su dinero? No es mi dinero, María. Es la vida de la gente. Aquí en el Caribe, las tormentas no perdonan. Si esa mansión se viene abajo, no solo será una pérdida material, sino que puede haber una tragedia. Yo lo sé, lo he visto antes. Mi corazón me dice que tengo que hablar con él. María Aparecida, con la sabiduría que solo los años de convivencia pueden dar, vio la determinación en los ojos de su esposo. Conocía su bondad, su sentido de la responsabilidad. Mira, Humberto, tienes razón. El orgullo no nos lleva a nada bueno. Si tu conciencia te lo pide, si crees que puedes salvar vidas, entonces hazlo. Habla con él. No pierdes nada y quizás, solo quizás, escuche. Acuérdate de que el bien siempre prevalece y salvar vidas está por encima de cualquier ofensa. Anda, mi viejo, sé que lo harás con respeto. Animado por las palabras de su esposa y con la convicción de que hacía lo correcto, don Humberto se armó de valor. A la mañana siguiente, con el sol ya alto y el calor apretando, se dirigió a la faraónica obra. Los obreros, la mayoría jóvenes y con poca experiencia, lo vieron acercarse. El ingeniero, un hombre de unos 40 años, con una camisa de lino impoluta y el ceño fruncido, estaba dando órdenes con voz altanera. Humberto se acercó con paso lento, respetuoso. Esperó a que el ingeniero terminara de hablar y, con su voz pausada pero firme, se presentó. Disculpe, ingeniero. Mi nombre es Humberto Sánchez. Soy su vecino de aquí al lado y fui maestro de obras en mis tiempos. He visto construir muchas casas en esta costa y con el debido respeto, quisiera hacerle una observación sobre su construcción. Hay algunas cosas que me preocupan, especialmente pensando en la temporada de huracanes. Antes de que pudiera terminar, el ingeniero, con una risa burlona que resonó en todo el lugar, lo interrumpió bruscamente. Lo ingeniero, con desprecio dirigiéndose a los obreros. Ja, 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 ja. ¿Escucharon a este viejo? Un maestro de obras. Este viene a darme clases a mí. ¿Tú crees, maestro, que yo, con mi maestría y mi experiencia, necesito consejos de un ¿qué eres tú? ¿Un viejo que vive en una barraca en ruinas? Las risas de los obreros, algunos incómodos, otros queriendo complacer al jefe, llenaron el aire. La cara de don Humberto, que un momento antes irradiaba dignidad, se contrajo. El millonario, disfrutando de su pequeño momento de poder, continuó con su humillación. Mira, viejo ignorante, aquí no necesitamos tus consejos. Yo sé lo que hago. Mi dinero me da el derecho a construir como quiera, y mi mansión será un ejemplo de ingeniería moderna, no una choza como la tuya. Ahora, si eres tan amable, vuelve a tu barraca y déjanos trabajar. No tengo tiempo para perder con charlatanes. Las palabras, punzantes y cargadas de racismo implícito, se clavaron en el corazón de don Humberto como dagas heladas. Viejo ignorante, barraca en ruinas. El dolor emocional fue palpable. Sintió como el calor le subía al rostro, la indignación y la impotencia lo invadían, pero no respondió. Con la cabeza gacha, los ojos empañados, se disculpó en un murmullo apenas audible y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, cada paso era un calvario. El peso de la humillación, del desprecio, de ser ignorado y denigrado por su condición social y por su color de piel, le quemaba. Las lágrimas contenidas con un esfuerzo sobrehumano amenazaban con desbordarse. Llegó a su casa, donde María Aparecida lo esperaba con una mirada preocupada. No fue necesario que hablara. Ella vio el dolor en sus ojos, el quiebre de su espíritu. Lo abrazó en silencio, sabiendo que las palabras en ese momento eran inútiles.
La villa caribeña, tan hermosa, tan aparentemente tranquila, había revelado su lado más oscuro, el de la discriminación y la prepotencia. Y don Humberto, el hombre sabio y humilde, cargaba ahora con una herida profunda en su alma. 6 meses transcurrieron, y la mansión, antes un esqueleto de acero y concreto, se transformó en una joya arquitectónica. Sus paredes, de un blanco inmaculado, reflejaban el sol caribeño con una arrogancia que hacía sombra a la humilde casita de don Humberto. Ventanales gigantescos dejaban ver interiores suntuosos, muebles de diseño, obras de arte de dudoso gusto pero indudable precio. La piscina, de un azul eléctrico, contrastaba con el turquesa natural del mar, como queriendo superarlo. Era la cristalización de la opulencia, un símbolo de poder erigido en un lugar donde la verdadera riqueza, la de la naturaleza y la comunidad, siempre había sido el valor más preciado. Y para celebrar la finalización de esta grandiosa obra, el millonario organizó una fiesta. No una fiesta cualquiera, sino un evento fastuoso que convocó a toda la élite local. Políticos de medio pelo, empresarios de dudosa reputación, señoras ataviadas con joyas que valían más que la casa de don Humberto. Los autos de lujo desfilaban por el camino de tierra, levantando una polvareda que se asentaba sobre las palmeras y las humildes viviendas vecinas. Luces de colores titilaban en el jardín. El sonido de la música estridente se mezclaba con las risas y las copas que chocaban. Era el espectáculo de la riqueza, exhibiéndose sin pudor, sin discreción. Desde su humilde casa, a escasos metros de la mansión, don Humberto y María Aparecida escuchaban. Las risas, los gritos, los comentarios. La música, que en otros tiempos les habría invitado a mover los pies, ahora sonaba a burla, a una banda sonora de su propia humillación. Sentados en el porche, en la penumbra de su hogar, compartiendo el silencio y la brisa marina, no podían evitar oírlo todo. Y entonces, entre el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cristales, la voz del millonario, amplificada por el éxtasis del alcohol y el aplauso fácil, se alzó por encima de todo. Hablaba a un grupo de invitados, relatando con sorna una anécdota que le parecía graciosísima. Y no saben lo mejor, señores. Cuando estábamos empezando la obra, vino un viejo. Sí, un viejo de por aquí con su casucha al lado, de esos que creen saberlo todo. Quiso darme clases de construcción, a mí. Me dijo que mi casa se iba a caer con el primer huracán. Imagínense, un viejo pobre dándome lecciones de ingeniería. Un payaso. Le tuve que decir que se fuera a su barraca a dormir la siesta y que me dejara trabajar. Las risas, risas huecas, cargadas de complicidad y desprecio. Las risas de la élite, celebrando la humillación de un hombre bueno. Cada carcajada era una bofetada al alma de don Humberto. María Aparecida, al escuchar esas palabras, apretó la mano de su esposo. Sintió como el cuerpo de Humberto se tensaba. La cámara emocional, si pudiéramos verla, se habría enfocado en él. En sus ojos, que miraban fijamente al mar. Un mar que en ese momento parecía tan indiferente a la crueldad humana. Don Humberto no dijo nada. No se quejó, no maldijo. Simplemente se quedó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, donde las estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscuro. El eco de la burla, de la risa desalmada, se repetía en su mente. Era el colmo de la injusticia. Un hombre que solo quiso ayudar, que ofreció su sabiduría por el bien de los demás, convertido en el chiste de la noche, en el blanco de las burlas de los poderosos. La semilla de la indignación, en ese momento habría germinado en el corazón de cualquier espectador. ¿Cómo es posible que la buena voluntad, la honestidad, la experiencia de una vida, sean tan brutalmente pisoteadas y convertidas en motivo de escarnio? ¿Cómo es que la soberbia y el desprecio pueden ser tan ciegos, tan crueles? La fiesta continuó, ruidosa y ajena al dolor que provocaba. Pero en la pequeña casa de al lado, bajo el manto de la noche caribeña, el silencio de don Humberto era más elocuente que 1000 gritos. Era el silencio de la dignidad herida, de la paciencia probada, pero también el silencio de una fuerza interior que solo los verdaderamente sabios poseen. Un silencio que, sin saberlo el millonario, era la calma antes de una tormenta de proporciones mucho mayores a las que don Humberto había vaticinado. 2 años. 2 años de aparente tranquilidad se deslizaron por la costa caribeña como la espuma de las olas. El tiempo, ese gran maestro, siguió su curso, tejiendo nuevas historias y borrando otras. La mansión, ese coloso de cristal y concreto, siguió ahí, inmutable, reluciendo bajo el sol ardiente. Sus vidrios carísimos, importados de no se sabe dónde,
Captaban la luz del Caribe y la devolvían en destellos cegadores, un símbolo incuestionable de poder, de opulencia, de una riqueza que se exhibía sin tapujos. Era, para muchos en la villa, el epítome del éxito, el sueño americano tropicalizado, el logro máximo al que aspirar. En sus noches seguían las fiestas, las risas, el constante ir y venir de gente, demostrando que la vida en la mansión era un carnaval perpetuo de lujo y despreocupación. Y a su lado, como un guardián silencioso, la humilde casa de don Humberto, aparentemente inalterada por el paso del tiempo. Sencilla, sí, modesta sin duda, pero con una solidez que trascendía su apariencia. Sus paredes de madera, pintadas de un azul tenue que se desvanecía con el sol, sus ventanas pequeñas pero estratégicamente colocadas para dejar pasar la brisa, su techo de zinc, ya algo opaco por el salitre, pero firmemente anclado a la estructura. Era una casa que no gritaba su presencia, pero que susurraba historias de resiliencia, de conocimiento aplicado, de años de experiencia en la construcción, donde cada clavo, cada tabla, cada saco de cemento, fue puesto con un propósito, con el respeto que se le tiene a la naturaleza. El contraste visual y emocional no podía ser más impactante. El brillo externo, deslumbrante y efímero, de la mansión versus la verdadera fortaleza interna. La solidez silenciosa de la casa de don Humberto. La sociedad, con su mirada superficial, solía valorar lo primero. Admiraba el lujo, el tamaño, el precio. Despreciaba la sencillez, la modestia, la sabiduría que no venía acompañada de un título o una cuenta bancaria abultada. Era un reflejo de cómo a menudo nos equivocamos al juzgar, al valorar lo superficial y despreciar lo esencial, lo que realmente perdura, lo que tiene raíces profundas. El narrador, en este punto, invita a la reflexión. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sido seducidos por el brillo, por la promesa del lujo, ignorando la verdadera sustancia, la auténtica fortaleza que reside en la humildad, en la experiencia, en la sabiduría de aquellos que, como don Humberto, no necesitan exhibir su valía? La mansión, con todo su esplendor, era como un cristal hermoso, pero poroso, susceptible a romperse. La casa de don Humberto, por el contrario, era como una roca erosionada por el tiempo, pero inquebrantable en su esencia. Y así, mientras la vida seguía su ritmo en la villa caribeña, y la mansión continuaba brillando con su luz arrogante, una extraña calma se asentaba en el aire, una calma que, para el observador atento, para quien conocía los ritmos de la naturaleza y los caprichos del destino, era solo el preludio. El preludio de una tormenta, no una tormenta cualquiera, sino una de esas que llegan sin avisar, que lo arrasan todo a su paso, y que dejan tras de sí no solo destrucción, sino también lecciones imborrables. La calma en el Caribe a menudo es solo el silencio que precede a la furia, y esa furia, ineludible e implacable, ya se estaba gestando en las profundidades del océano, preparándose para desafiar la soberbia y poner a prueba la verdadera fortaleza de las cosas y, más importante aún, de las personas. La expectación crecía. El aire se cargaba de un presagio ominoso. La tormenta estaba en camino. Una mañana, el cielo, que siempre había sido de un azul inmaculado, amaneció con un matiz diferente. Un tono plomizo, denso, que presagiaba un cambio. Los pájaros que usualmente cantaban sus melodías alegres permanecieron en silencio. El mar, antes tranquilo y apacible, comenzó a mostrar una agitación inusual, como si un gigante dormido se estuviera despertando en sus profundidades. El aire se volvió pesado, cargado de una humedad opresiva. Los viejos de la villa, aquellos que habían vivido suficientes temporadas de huracanes, intercambiaron miradas de preocupación. Sabían lo que venía y no tardó en confirmarse. El servicio meteorológico, a través de la radio, que en el Caribe es la voz de la verdad en tiempos de crisis, lanzó el aviso. Un huracán, no un simple temporal, sino un huracán de categoría mayor. Uno de esos que se forman con una fuerza devastadora, con un ojo inmenso y una capacidad destructora que infunde temor. Se le dio un nombre, pero en la mente de los habitantes de la villa, era simplemente la tormenta, la que llegaba para poner a prueba todo. En la humilde casa de don Humberto, no había pánico, sino una serena determinación. La experiencia, el conocimiento acumulado de años, les dictaba los pasos a seguir. Él y María Aparecida, como un viejo equipo de marineros, se movían con una eficiencia silenciosa. Clavaban tablas en las ventanas que daban al mar, aseguraban los objetos sueltos en el jardín, llenaban recipientes con agua potable, preparaban linternas, baterías y provisiones básicas.
Su casa, su refugio sería fuerte. Había sido construida con eso en mente. Humberto, ¿crees que esta vez será tan fuerte como el Gilbert? Humberto, con la mirada fija en el horizonte oscuro. Peor, mi vieja. Este tiene la pinta de ser de los que no perdonan, los que arrancan árboles y voltean casas. Hay que estar preparados. Mientras aseguraban la última ventana, una idea, una punzada de humanidad, atravesó el corazón de María Aparecida. Humberto, el ingeniero, él no tiene experiencia con esto. Su casa, aunque parezca fuerte, no sé. ¿No deberíamos advertirle? Aunque nos haya humillado, ¿no deberíamos al menos decirle que tome precauciones? Que su casa no está preparada para esto. Don Humberto la miró. El recuerdo de la humillación aún quemaba. Pero la voz de María Aparecida, siempre la voz de la razón y la bondad, tenía un peso inmenso. Apelaba a la humanidad, al instinto de supervivencia que hermana a todos los seres vivos, sin importar su estatus social. Tienes razón, María. Más allá de lo que pasó, hay vidas en juego. Iré a advertirle. Aunque me vuelva a echar a patadas, mi conciencia estará tranquila. Con el viento ya silbando entre las palmeras y las primeras gotas de lluvia cayendo con fuerza, don Humberto, sin dudarlo, se dirigió a la imponente mansión. La encontró cerrada a cal y canto, sus ventanas de cristal, gigantes y aparentemente impenetrables, reflejando el cielo oscuro. Golpeó la puerta principal, una puerta de madera maciza, con los nudillos. 1, 2, 3 veces, con más fuerza. Finalmente, la puerta se abrió un resquicio, y el rostro del ingeniero, con una expresión de fastidio, asomó. Lo ingeniero, irritado. ¿Qué diablos quiere ahora, viejo? ¿No ve que estoy ocupado? ¡Lárguese! Humberto, con voz suplicante a pesar del trato. Ingeniero, por favor, escúcheme. Se acerca un huracán de los fuertes. De verdad, su casa, sus paredes, los cimientos, no están hechos para esto. No están seguros. Vengan a mi casa. Es humilde, pero es fuerte. Ha resistido a muchas tormentas. Podrán refugiarse con nosotros. Estarán a salvo. Por favor, piense en su familia. El ingeniero lo miró con una mezcla de desprecio y furia. Su arrogancia era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Con una risa sarcástica que intentaba ocultar un atisbo de miedo. ¿Refugiarme en su choza? Jamás pisaré esa barraca. Usted está loco, viejo. Mi mansión es una fortaleza de ingeniería moderna, no una posilga como la suya. Mis millones garantizan mi seguridad, no sus supersticiones de viejo ignorante. Ahora lárguese de aquí antes de que llame a la policía. Y sin más, le cerró la puerta en la cara, con un portazo que resonó en el aire cargado de tormenta. Don Humberto se quedó allí, bajo las primeras ráfagas de viento fuerte, el corazón encogido por la crueldad y la ceguera. Se dio la vuelta y regresó a su casa, donde María Aparecida lo esperaba con los brazos abiertos. El rechazo cruel, la burla, el desprecio, se habían repetido, pero esta vez, la arrogancia del millonario podría tener consecuencias fatales. La furia de la naturaleza estaba a punto de desatarse, y ni todo el dinero del mundo podría detenerla. La noche cayó como un telón pesado, envolviendo la villa caribeña en una oscuridad densa, solo rota por los relámpagos que surcaban el cielo como venas luminosas. El viento, que al principio era un silbido molesto, se transformó en un rugido atronador, un grito primigenio que provenía del corazón mismo de la naturaleza. Los árboles, antes erguidos y orgullosos, comenzaron a doblarse con una flexibilidad aterradora, sus ramas crujiendo bajo la presión implacable. Los postes de luz, los que aún quedaban en pie en la parte más antigua de la villa, cedieron uno a uno, sumiendo a gran parte del pueblo en una oscuridad total. La ciudad, que un par de horas antes vivía su rutina, se convirtió en un caos, un campo de batalla contra un enemigo invisible e imparable. En medio de esa vorágine de viento y lluvia, la mansión del ingeniero se erguía como un faro de arrogancia. Gracias a sus poderosos generadores, sus ventanales brillaban con una luz artificial que desafiaba la oscuridad circundante. Era un espectáculo impactante, un oasis de lujo y electricidad en medio de un apocalipsis natural. Desde su casa, don Humberto y María Aparecida veían la mansión,
ese símbolo de la soberbia, desafiando la tormenta. Era como si el millonario estuviera riéndose del huracán, convencido de que su fortuna lo protegía de todo. Pero la naturaleza tiene sus propios planes, sus propias reglas, y no entiende de dinero, ni de títulos, ni de prepotencia. El huracán, con su ojo gigantesco girando sin piedad, envió un aviso. Un trozo de techo de zinc, arrancado de alguna casa humilde de la parte más vulnerable de la villa, voló por los aires como un proyectil, impulsado por una ráfaga de viento de fuerza inimaginable. Impactó con una violencia brutal contra el generador principal de la mansión. Una explosión. Un destello naranja que iluminó el cielo por un instante, y luego la oscuridad total. Los generadores se habían silenciado. El faro de arrogancia se apagó, dejando a la mansión sumida en una oscuridad tan profunda como la de las demás viviendas. El golpe del zinc fue solo el preludio. El huracán, enfurecido, intensificó su asalto. Los cristales carísimos, esos que el millonario había alardeado que eran irrompibles, empezaron a ceder. Primero, una pequeña grieta, una fina línea que se extendía como una telaraña. Luego, un crujido. Y de repente, con el estruendo de un trueno, uno de los ventanales más grandes se hizo añicos, sus pedazos volando por el interior de la mansión como cuchillas afiladas. Luego otro y otro. El lujo se convirtió en fragilidad mortal. Lo que antes era un símbolo de estatus, ahora era una trampa, un peligro inminente. El viento se coló por las aberturas, arrancando cortinas, golpeando muebles, haciendo volar objetos por el aire. La lluvia, impulsada por la fuerza del huracán, entraba a raudales, anegando los pisos de mármol, convirtiendo el interior de la mansión en un caos de agua y escombros. Afuera, la casa de don Humberto, aunque pequeña, seguía en pie. Sus ventanas, bien aseguradas, resistían. El techo, aunque golpeado por la lluvia, permanecía intacto. Una justicia poética, silenciosa e implacable, empezaba a manifestarse. La soberbia del millonario, construida sobre cimientos de ignorancia y desprecio, estaba siendo derrumbada no por la mano del hombre, sino por la furia indomable de la naturaleza. El huracán no solo derribaba estructuras, sino también certezas. La verdadera batalla, la de la supervivencia, acababa de comenzar. Dentro de la mansión, lo que antes era un escenario de opulencia, se había transformado en un infierno. El viento, que había encontrado aberturas, ahora aullaba en el interior, creando un torbellino de terror. Las paredes, antes impolutas, comenzaron a ceder. Primero, pequeñas grietas que se extendían como venas enfermas. Luego, trozos de yeso que caían al suelo. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, una de las paredes de la sala principal se desplomó parcialmente, dejando un agujero enorme por donde la furia del huracán se coló sin piedad. El agua, que ya había inundado el primer piso, subía de nivel con una rapidez alarmante, transformándose en un torrente que arrastraba muebles, objetos decorativos y sueños rotos. Los gritos de pánico se mezclaban con el rugido del viento y el estruendo de los derrumbes. La esposa del millonario, una mujer acostumbrada al lujo y al confort, lloraba histéricamente, aferrándose a sus dos hijas. La menor, de unos 6 años, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, se aferraba a su regazo. La mayor, una adolescente, miraba con horror cómo su mundo de comodidades se desvanecía ante sus ojos, cómo los cimientos de su existencia se hacían pedazos en cuestión de segundos. Las lágrimas de las tres se mezclaban con el agua de la lluvia que inundaba la casa. El ingeniero, el millonario, el hombre que creía poder controlar todo con su dinero, estaba paralizado por el miedo. Había visto el derrumbe de su orgullo, de su fortuna, de su seguridad. Pero ahora, ante los ojos de su familia, la desesperación lo invadió. Intentó mantener la calma, gritar órdenes, pero su voz se quebraba por el terror. El agua subía, amenazando con ahogarlos. Tenía que hacer algo, y rápido. Ingeniero, gritando por encima del ruido. Tenemos que salir de aquí, tenemos que subir al segundo piso. Rápido, por favor, tenemos que irnos. Pero era tarde. La inundación ya había alcanzado niveles peligrosos. El torrente de agua, impulsado por el viento, los arrastró. La esposa, con las 2 niñas en brazos,
Tropezó y el agua helada los envolvió. El ingeniero, desesperado, luchó contra la corriente, intentando agarrar a su familia. La imagen era desgarradora. El padre, impotente, viendo cómo su mundo se venía abajo y su familia estaba en peligro inminente. Una decisión de vida o muerte se presentó ante él en ese momento de caos. El agua subía rápidamente. La fuerza de la corriente era brutal. Intentar rescatar a todos juntos, bajo esas condiciones, era casi imposible. Solo tenía una opción: salvar lo que pudiera. Con un grito de agonía que apenas se escuchó entre el bramido del huracán, se lanzó hacia su hija menor, que estaba siendo arrastrada por la corriente. Con una fuerza sobrehumana, la agarró por el brazo, la levantó por encima del agua y la sujetó con todas sus fuerzas. Su esposa y su hija mayor estaban un poco más lejos, luchando también contra el torbellino. No podía llegar a ellas a tiempo. La tensión emocional en ese momento era insoportable, manteniendo al espectador al borde de las lágrimas. El millonario había perdido el control, había perdido su fortuna, y ahora, en el colmo de su soberbia, estaba a punto de perder lo más valioso que tenía. La furia de la naturaleza no perdonaba la arrogancia, y las consecuencias, en ese momento, eran devastadoras. Con su hija menor aferrada a su cuello, el millonario, ahora un hombre desesperado, luchó contra la corriente. El agua, helada y turbulenta, le llegaba casi a la cintura. Cada paso era un esfuerzo titánico. Su mente, antes llena de números y planes de negocios, ahora solo tenía un objetivo: la supervivencia de su pequeña. En medio del caos y la oscuridad, un pensamiento se abrió paso, una débil luz en la tiniebla de su desesperación. La casa de don Humberto. Esa choza que tanto había despreciado, esa barraca que había sido objeto de sus burlas, era ahora la única esperanza. Pero el camino hasta la humilde morada de su vecino era un infierno. El viento soplaba con una fuerza que amenazaba con arrancarlos. Los escombros volaban por el aire. Los árboles, desmembrados, yacían en el suelo como esqueletos gigantes. Entre la lluvia y el viento, el millonario intentó mantener contacto visual con su esposa y su hija mayor, que aún luchaban contra la corriente dentro de lo que quedaba de la mansión. Pero una ráfaga de viento especialmente violenta y el derrumbe de un gran árbol sobre el camino los separó. La oscuridad, la lluvia y el caos los engulleron. Él, con su hija menor en brazos, fue arrastrado por la corriente, perdiendo de vista a su familia. Su hija menor, llorando desconsoladamente. Papi, mami, mi hermana, ¿dónde están? No veo a mi mami. Quiero a mi mami, quiero a mi mami. El grito de la niña, mezclado con el rugido del huracán, se clavó en el corazón del millonario. La culpa, como un rayo lacerante, lo atravesó. Había ignorado las advertencias, había despreciado la sabiduría, había priorizado su orgullo y su fortuna por encima de la seguridad de su familia. Y ahora, tal vez, estaba pagando el precio más alto. Sentía la responsabilidad de su negligencia, de su arrogancia, de su ceguera. Era la culpa más grande de su vida. El agua helada, implacable, amenazaba con matarlos de hipotermia. Los labios de la niña se ponían azules. El cuerpo del millonario, agotado por el esfuerzo y el terror, empezaba a flaquear. La desesperación los consumía, amenazando con ahogarlos no solo físicamente, sino también espiritualmente. Era el fin. Lo sintió. El orgullo se había desvanecido, la soberbia se había derrumbado, y solo quedaba un hombre vulnerable, un padre a punto de perderlo todo. Pero en medio de esa oscuridad, una luz tenue, cálida, que venía de la distancia. Era la casa de don Humberto, el viejo, el humilde, el ignorante. Con un último esfuerzo, el millonario arrastró su cuerpo y el de su hija hacia esa pequeña luz, hacia ese refugio de esperanza. Golpeó la puerta, no con la arrogancia de antes, sino con la desesperación de quien suplica por su vida. La puerta se abrió y allí estaba don Humberto, su rostro serio, pero con los ojos llenos de una compasión infinita. Detrás de él, María Aparecida, con una manta en la mano y una mirada de ternura. No hubo preguntas, no hubo recriminaciones, solo el calor de un hogar, el aroma a café y la calidez de dos corazones generosos.
El millonario, exhausto, con su hija temblando en sus brazos, entró. Fue recibido con amor, con un té caliente que le devolvió un poco de calor al cuerpo, y con mantas secas que lo envolvieron en un abrazo de humanidad. La choza del viejo, el lugar que tanto había despreciado, se había convertido en su único santuario. La redención, aunque dolorosa, comenzaba a germinar. Apenas el millonario y su hija menor estuvieron a salvo dentro de la casa de don Humberto, el hombre se desplomó. Su cuerpo, exhausto por el terror, el frío y el esfuerzo sobrehumano, no pudo más. Cayó al suelo. La niña se deslizó suavemente de sus brazos. La pierna, rota en algún momento del trayecto infernal, ahora le enviaba punzadas de dolor insoportable. Entre delirios de dolor, de miedo y de culpa, susurraba los nombres de su esposa y su hija mayor. Ingeniero, murmurando con los ojos cerrados. Mi esposa, mi hija, las perdí. Es mi culpa. Por favor. Don Humberto lo observaba con una mirada de profunda tristeza. María Aparecida, con su ternura habitual, cubría al millonario con mantas, le humedecía los labios, le daba sorbos de té caliente. La niña menor, ahora más tranquila pero aún temblorosa, se acurrucaba en el regazo de María, mirando a su padre desmayado con ojos asustados. El corazón de don Humberto, a pesar de las humillaciones recibidas, no dudó. La humanidad, la compasión, eran más fuertes que cualquier resentimiento. Miró a María Aparecida. María, no puedo quedarme aquí sabiendo que su esposa y su hija están allá afuera, a la deriva. Tengo que ir a buscarlas. No podemos dejarlas a merced del huracán. Con lágrimas en los ojos. Humberto, pero ¿y tú? Tienes 64 años. La tormenta sigue furiosa. Es peligroso. No te arriesgues así. No tengo otra opción, mi vieja. Imagínate el dolor de este hombre. Yo no podría vivir conmigo mismo si no lo intento. Si esas mujeres se salvan, es un triunfo de la vida. Además, conozco este lugar como la palma de mi mano. Sé dónde pueden haberse refugiado. Sé dónde la corriente es más fuerte. No me quedaré tranquilo hasta encontrarlas. Y así, con una determinación que desafiaba su edad y la furia de la naturaleza, don Humberto se preparó. Se puso su viejo impermeable, agarró una linterna potente y un trozo de cuerda. Era una escena heroica, conmovedora. El hombre pobre y discriminado, aquel a quien habían llamado viejo ignorante y vecino de barraca, desafiaba la tormenta más brutal por amor al prójimo, por la simple y profunda convicción de que todas las vidas valen lo mismo, sin importarle el racismo, la soberbia o el desprecio que había recibido. Su corazón, grande y generoso, solo pensaba en salvar. Las horas pasaron con la lentitud de la desesperación. Dentro de la casa, María Aparecida velaba al millonario y a la niña, rezando en silencio por Humberto. El huracán, aunque seguía furioso, comenzaba a amainar, su fuerza disminuyendo lentamente con el amanecer que se acercaba. Y entonces, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris pálido, anunciando la llegada del nuevo día, una sombra apareció en el umbral de la puerta. Era don Humberto, exhausto, empapado, con el rostro surcado por el cansancio y el barro, pero con una luz de triunfo en los ojos. No venía solo. En sus brazos, cargando con una fuerza insospechada para su edad, llevaba a la hija mayor del millonario, inconsciente, pero viva, y detrás de él, apoyada en su hombro, con paso tambaleante y la ropa hecha jirones, venía la esposa del ingeniero, casi inconsciente, pero respirando. El clímax emocional fue sobrecogedor. El millonario, que en ese momento recuperaba un poco la conciencia, abrió los ojos y vio la escena. Sus lágrimas, que antes eran de dolor y culpa, ahora eran de un agradecimiento inmenso. El público, si esto fuera una película, rompería en lágrimas. El anciano, el hombre humilde, el discriminado, había desafiado a la muerte para salvar a quienes lo habían humillado sin piedad. No había medido su esfuerzo, no había preguntado por la cuenta bancaria, solo había actuado desde el corazón, desde la esencia misma de la humanidad. El milagro había ocurrido en la barraca del viejo.
y el huracán, que todo lo destruía, había abierto el camino para una redención profunda. La mañana, aunque gris y devastada por el huracán, trajo consigo el sol de la esperanza. Dentro de la humilde casa de don Humberto, el caos había dado paso a una calma forzada, una tregua del dolor. El millonario, con la pierna fracturada y el rostro demacrado, yacía sobre un colchón improvisado. Sus ojos, ya no llenos de arrogancia, sino de lágrimas de gratitud, miraban a don Humberto, ingeniero, con la voz rota entre sollozos. Don Humberto, no sé cómo agradecerle. Me salvó la vida, salvó a mi familia, a pesar de cómo lo traté, de lo cruel que fui. Usted es un ángel. Las palabras salían de su boca con una sinceridad que nunca antes había poseído. La lección del huracán, la lección de la humildad, se había grabado a fuego en su alma. María Aparecida, con su sonrisa tierna, le acercó una taza de café caliente al millonario. La niña menor, ya recuperada del susto, sonreía tímidamente desde el regazo de María, viendo a su padre y a su madre y hermana a salvo. La esposa y la hija mayor, aunque débiles y aturdidas, estaban conscientes, y sus miradas de gratitud hacia el viejo eran tan profundas como el mar. Don Humberto, agotado, pero con la satisfacción de haber cumplido con su deber humano, se sentó junto a la ventana, observando el amanecer. El paisaje exterior estaba destrozado, pero dentro de su corazón, algo nuevo había florecido. Humberto, con su voz pausada y sabia: La verdadera riqueza, ingeniero, no se mide en oro, ni en mansiones, ni en títulos. La verdadera riqueza se mide en cuánto estás dispuesto a dar por los demás, en la compasión que demuestras, en la mano que extiendes al que lo necesita, incluso si ese alguien te ha humillado. Lo que construyes con amor y con un buen cimiento, eso sí que resiste a todas las tormentas. Lo demás es solo polvo que se lleva el viento. El millonario, con las palabras de don Humberto resonando en su mente, sintió como algo dentro de él cambiaba. El orgullo que lo había cegado, la soberbia que lo había convertido en un ser cruel, se desmoronaron como su mansión. Ese día, en la humilde casa de don Humberto, nació un nuevo hombre, un hombre marcado por la lección, por el dolor de la pérdida casi total, pero también por la inmensa gratitud hacia el hombre que le había salvado la vida y le había mostrado el verdadero valor de la existencia. El epílogo de esta historia es uno de redención. El millonario, ahora con una perspectiva diferente de la vida, se dedicó a reconstruir, no solo su vida, sino también la de la comunidad. Ayudó a los damnificados, invirtió en proyectos sociales y se convirtió en un benefactor, siempre bajo la tutela y el consejo sabio de don Humberto. Su corazón había cambiado. Dejó de ser el hombre arrogante y cruel para convertirse en un ser humano más empático, más consciente de la importancia de la dignidad de cada persona. Y así, queridos espectadores, nuestra historia llega a su fin, pero no sin una profunda reflexión. Un llamado a todos nosotros para valorar la dignidad humana por encima del estatus social y el dinero, para recordar que la verdadera grandeza no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Que la humildad y la sabiduría, aunque a menudo invisibles, son los pilares más fuertes en el edificio de la vida. Que un corazón generoso, como el de don Humberto, es un tesoro que brilla más que 1000 mansiones. Que el respeto, la compasión y el amor al prójimo son las únicas construcciones que resistirán el paso del tiempo y las tormentas de la vida. Porque al final, cuando todo lo material se desvanece, lo único que nos queda es la humanidad que cultivamos en nuestro interior. Y en ese sentido, don Humberto, el humilde maestro de obras, fue el hombre más rico de todos.